En el libro de Hechos vemos de una forma clara, según la palabra de Dios, que después que el Espíritu Santo vino sobre la vida de la iglesia, de los discípulos que estaban reunidos allí, los discípulos también recibieron un poder extraordinario para dar firme testimonio del mensaje que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado. Y también ellos tenían un poder extraordinario que los acompañaba para que eso pudiese dar testimonio y que lo que ellos anunciaban y predicaban de hecho era verdad. Nos llama la atención ver que, bueno, en todo el libro de Hechos, los discípulos eran las personas que tenían este poder, que tenían esta autoridad. Por lo menos lo que nosotros vemos en las Escrituras, que ellos no era cualquier persona que tenían estos poderes extraordinarios. Los 12 estaban acompañados entonces con este poder y probablemente, según nosotros creemos, este poder les acompañó durante su vida. Y en el capítulo 3 del libro de Hechos, nosotros vemos entonces el extraordinario milagro que se hizo por parte de los discípulos. Debemos recordar que en los milagros que nosotros vemos en las Escrituras, no es que Dios quiebre las leyes que Él creó o que Él estableció. Dios parece que las suspende y manifiesta entonces su gloria, su gracia. El milagro es un poder, la manifestación de un poder extraordinario que ocurre para bien de alguna, en este caso de alguna persona. El milagro es solamente por causa de la gracia de Dios en la vida de una persona. No es un beneficio que se pudiera obtener a través, por ejemplo, de medios naturales. En este caso aquí, por ejemplo, nadie pudo haber ayudado a esta persona. Nadie pudo haberle un tratamiento, alguna terapia, haberle devuelto la salud. Fue una intervención divina. Fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien manifestó su gracia, su poder y su misericordia. Y esto fue un hecho incontestable para la persona que lo recibió y también para las personas que lo vieron. Porque esta persona que estaba allí en el templo era una persona que era conocida. Por eso que dice el texto sagrado de que las personas reconocían, las personas que estaban allí reconocían que el que había sido beneficiado era aquella persona que pedía limosna, que estaba sentado en la parte de afuera del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro, de admiración, porque esto nunca ocurrió, esto nunca fue visto. Y ahora esto está siendo realizado, está siendo manifestado de una forma gloriosa. Bien, este es el poder glorioso del Evangelio, de nuestro divino Salvador. Muerto, sepultado y resucitado. Y ahora Él delegando este poder y esta autoridad a sus discípulos. Los hechos que hacían los discípulos eran incontestables. ¿Quién podría negar, por ejemplo, que todo esto era una farsa? De que todo esto no era verdad, que todo esto era una simulación, que este hombre, por ejemplo, había sido pagado para vivir toda su vida simulando que estaba enfermo, para que en un momento determinado con una orden dada por los discípulos, empezase a caminar. Esto fue un hecho incontestable, fue un hecho verdadero, fue un hecho único, bien marcado en la vida de esta persona. Y esto realmente fue un milagro. Por un lado es un hecho, pero por otro lado nosotros podríamos analizar este texto, podríamos utilizarlo como una especie de una parábola, ¿ya? Podríamos utilizarlo como una parábola por varios aspectos que nosotros podremos considerar en esta mañana todavía, o mediodía. Primero, este hombre lisiado, que tenía un problema de salud, este hombre de cierta forma nosotros podríamos decir que representa
al hombre en estado de pecado. Y también representa a la sociedad que no conoce a Dios. El texto sagrado nos dice, en el versículo 2, era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Ya? Es decir, este hombre había nacido con este problema. ¿Ya? Un problema desde su nacimiento. Y en cierto sentido entonces podríamos decir que este hombre representa perfecta al hombre, al ser humano en estado de pecado. ¿Ya? Representa a la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un problema de carácter espiritual. Y el ser humano viene a este mundo, ya nace en pecado, nace en transgresión. El rey David, cuando habla sobre la presencia del pecado en su vida, en su alma, en su naturaleza, él va a decir que en pecado fui formado, en pecado me generó mi madre. El profeta Isaías nuevamente también va a decir que nosotros fuimos llamados transgresores desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre materno ya fuimos considerados pecadores. Ya veníamos a este mundo fracasados. Ya veníamos con la culpa y la corrupción dentro de nosotros. Por eso que nosotros crecemos, nos desarrollamos ya con una inclinación hacia el mal. Y esto es todos. Todo ser humano nace en pecado, nace en maldad, nace en transgresión. Y es por eso que representa perfectamente este hombre, al hombre sin Dios, al hombre en estado de pecado, al hombre en su hábitat natural, con un problema, con una falla en su propia esencia, que él no puede resolver, que él no puede solucionar, y que tampoco los otros pueden ayudarlo a solucionar el problema. Solamente cuando en un momento determinado se le dijo a él, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, el hombre realmente anduvo. Solamente cuando intervino el Señor Jesucristo, es decir, que cuando hay un cambio, cuando se produce un cambio en la vida de un ser humano, es solamente cuando hay una manifestación, una intervención sobrenatural de parte de Dios en la vida de una persona. Solamente allí la persona puede nacer de nuevo, puede ser convertida. Esta persona puede ser transformada. Este hombre nace, el ser humano nace en pecado, según la palabra de Dios. Y también por causa del pecado él sufre de este mal. El ser humano sufre las consecuencias de su propia rebelión, de su propia desobediencia. Moisés, cuando escribe el libro de Deuteronomio, nos describe a nosotros desde pequeños. La nación siempre fue rebelde, fue incrédula y fue desobediente. Este es el orden que presenta la palabra de Dios: rebelión, rebelarse contra Dios. Después eso desencadena la incredulidad, no creer, rechazar el mensaje del Evangelio. Y por último, genera esto la desobediencia. Actos, actitudes, decisiones, todas que van contra la ley de Dios. Todo pecador que decide desobedecer a Dios es porque está en un estado de rebelión y de incredulidad. Y no va a ser la educación, no será el amor, la educación de la familia, de los padres o del abuelo, que va a evitar que ocurra esto. Porque el ser humano es así. El problema que nosotros también podemos ver aquí, que además que este hombre tiene este problema, que es de carácter espiritual, porque el ser humano, su problema, el problema de la sociedad, del hombre actual, no es un problema moral solamente. Según la palabra de Dios, el ser humano tiene un problema de orden espiritual. Espiritual. No es algo psicológico. No es algo cultural. No es que nosotros somos peores que los que viven en Europa. El problema del ser humano es de carácter puramente espiritual. Porque el hombre no tiene comunión con Dios. El hombre se rebela, el hombre rechaza, el hombre desobedece a Dios. Así es el hombre.
sin Dios, rebelde. Y él tampoco puede solucionar su problema. El hombre no puede dar solución a su propio problema. Por eso que es una herejía decir, por ejemplo, que el hombre, para solucionar sus problemas, él tiene que hacer brillar o dejar brillar la luz que está dentro de su corazón. La palabra de Dios va a decir que nosotros vivimos en tinieblas. El apóstol Pablo dice que no solamente estábamos en las tinieblas, éramos tinieblas. No solamente andábamos en las tinieblas, éramos las propias tinieblas. Así como ahora estamos en la luz y somos la luz. El hombre, entonces, este hombre cojo de nacimiento, lisiado, con un problema visible, no puede solucionar su problema. El problema del ser humano es de carácter espiritual. Entonces usted no quiera resolver los problemas y nosotros o el gobierno, porque el gobierno hace una lectura equivocada sobre los problemas de la sociedad. Porque usan drogas, porque tienen armas, porque matan, porque asaltan, porque tienen necesidades, porque la sociedad fue injusto con ellos. Porque si nosotros les damos educación, si nosotros le damos trabajo, le damos salud, la sociedad va a mejorar. Y ocurre que se le da estas cosas y el ser humano sigue en problemas. El ser humano sigue en pecado, sigue en maldad, sigue en transgresión. Porque el problema nuestro es de carácter espiritual. Y solamente la gracia de Dios puede producir un cambio. Solo la gracia de Dios puede producir una transformación. Solo la gracia de Dios. Nada más que la gracia de Dios. Una intervención sobrenatural de parte del Señor Jesucristo, revelándose al hombre, mostrándole su estado de pecado, de miseria, de fracaso total, de ruina total. Y eso se produce cuando el Espíritu de Dios viene y convence de pecado, de justicia y de juicio. El pecador puede estar incluso dentro de la iglesia, puede hacer parte de una comunidad religiosa, pero si él no ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio, él aún vive en rebelión y en transgresión. Algunas personas gozan de ciertos privilegios de estar cercadas por personas que tienen mucha comunión con Dios. Pero eso no les sirve de nada. No les sirve absolutamente de nada. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de una mujer que fue convertida en una estatua de sal. Y era la sobrina política del padre de la fe. La mujer de Lot, estamos hablando de ella, que tuvo tremendos privilegios. Por un lado con su marido, que dice la Biblia, que él era justo y era piadoso y afligía su alma con oraciones ante Dios. Pero no le sirvió de nada a la mujer. No le sirvió absolutamente de nada. Así como tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento el caso de Judas Iscariote, discípulo, hacía parte del colegiado apostólico. No le sirvió de nada. Satanás entró en él. Y dice la palabra que cuando Satanás entró en él, Judas no empezó a convulsionar. No empezó a revolverse en el suelo como una serpiente. Entró Satanás y él piensa inmediatamente en el dinero. Satanás entró en él y pensó de qué forma podría vender al Señor. Estar endemoniado de cierta forma indirecta, podríamos decirlo así, o que el diablo se apodere del corazón de un hombre, no es necesariamente que esté endemoniado y pierda la personalidad. Cuando una persona piensa en ganar dinero y vivir para este mundo, y solamente para este mundo, también el diablo se está manifestando de esa forma. El problema del hombre es de carácter espiritual. Colóquelo eso bien claro. Es de carácter espiritual. Y solamente Dios puede intervenir. Solamente Dios puede solucionar este problema. Vemos en la palabra también que el mundo es incapaz de ayudar al hombre. El mundo no puede ayudar al hombre. El mismo principio nosotros lo encontramos en el caso del endemoniado gadareno, que intentaron
amarrarlo y atarlo con cadenas, con cuerdas. Lo metieron en la cárcel, probablemente reventaba todo. Todo reventaba. Nadie pudo ayudarlo. Solamente cuando llegó el Señor Jesucristo y dio la orden, entonces allí verdaderamente el hombre fue libre. El hombre entonces, el hombre no puede ayudarse a sí mismo. En su estado de pecado y de maldad no puede. El hombre no puede convertirse a sí mismo. En otras palabras, teníamos que decirlo así, que para que el hombre sea salvo, para que el hombre tenga un cambio en su vida, ¿ya? No es difícil para el que lo haga. No es difícil. Es imposible. Es imposible que él lo haga. Es imposible que él se cambie a sí mismo. El hombre se puede reformar. El hombre se puede mejorar. El hombre puede dejar el cigarro. No crea usted que una de las evidencias potentes que Dios se manifestó en una persona es porque dejó el cigarro y dejó de tomar. Dejó el alcoholismo. Una persona lo puede hacer. Por la fuerza de su propia voluntad, sí. Ese tipo de cosas las puede hacer. Él no puede provocar un nuevo nacimiento. Él no puede cambiarse a sí mismo. Tiene que haber la manifestación sobrenatural de alguien más poderoso que el pecado para que pueda darle punto final al problema. El hombre no puede cambiarse a sí mismo. Entonces, son vanas nuestras palabras cuando a veces le decimos a una persona, tú tienes que cambiar. ¿Qué va a cambiar qué? El hombre no puede cambiarse. Es esclavo del pecado. Es esclavo de su naturaleza pecaminosa. Se puede cambiar de ciudad. Se puede ir a vivir a una isla y el pecado va con él. Usted puede educar a 2 niños o a un niño en una isla, porque según usted la sociedad lo contamina. Los malos ejemplos de los primos, de los vecinos, de la escuela. Entonces lo va a educar en una isla. El pecado estará con él allí. La mentira, la maldad, el egoísmo, la rabia, el odio, la rebelión está con él. Porque el hombre viene a este mundo en pecado, en maldad, en transgresión. En pecado fui concebido. Y desde el vientre materno fui llamado transgresor. No puedo ayudarme. Los otros tampoco pueden. John MacArthur lo expresa de una forma bien clara cuando él dice que viajando entonces en un avión, se empieza a dialogar con un hombre que era un médico y que había un médico judío y que tenía una gran conquista financiera en su vida, suceso, porque durante toda su vida había practicado el aborto a las personas que venían y pedían sus servicios. Y hablando con el pastor MacArthur, entonces MacArthur le dijo así, yo, ante todo esto que usted me ha contado, le puedo decir lo siguiente, que yo no puedo ayudarlo. Yo no puedo ayudarlo, pero yo sé quién puede ayudarlo. Esto es un principio muy importante. Nosotros incluso a veces no podemos ayudar, no tenemos cómo hacerlo, y a veces incluso podemos entorpecer. Podemos entorpecer. La persona no puede ayudarse a sí misma. Tampoco sirve la ayuda de otros. Tampoco sirve la ayuda de otros. No, lo que los jóvenes visiten a mi hijo, que los jóvenes hablen porque ahí, claro, los jóvenes pueden ir y pueden evangelizar, pueden hablar del evangelio, pero no van a producir un cambio radical en la vida de tal persona, porque ahora anda acompañado con buena gente, con gente que anda en la luz. Los demás no nos pueden ayudar a nosotros. Por eso que el diagnóstico que hace el gobierno o los estadistas sobre los problemas de la sociedad es una cosa que no tiene fin, porque el diagnóstico que se hace es un diagnóstico equivocado. El gobierno nunca va a decir el problema de la sociedad chilena es que es una sociedad rebelde, es una sociedad incrédula que está enajenada de Dios. El problema que nos falta a nosotros es Dios. Ellos nunca van a decir eso. El problema son las políticas públicas. El problema es la educación. El problema es del gobernador, es del presidente. El problema es de los ministros. El problema es que el sistema no funciona. El diagnóstico está malo, está equivocado.
Ya crearon la ONU, ¿ya?, para hacer cruzadas por la paz. Firman la paz, la están firmando y ya se están agarrando nuevamente. ¿Cuántas veces Israel ha firmado convenios de paz? Porque el ser humano es vocacionado para aquello, no va a ser una firma, no va a ser un documento que va a provocar soluciones profundas en la vida del ser humano. Todo es un paliativo y todos son lenitivos, todos. Por ejemplo, autoayuda. Usted tiene que ayudarse, usted tiene que darse fuerza a sí mismo, usted tiene que viajar, usted tiene que respirar nuevos aires, usted tiene que conocer el mundo. Y el problema va con la persona. Todo eso es psicología barata, creyendo que el problema está alrededor de la persona. El problema está en el hombre, el mal, el pecado que habita en mí. Y es por eso que nosotros tenemos la sociedad que tenemos, porque el hombre no reconoce, no hace un real diagnóstico del problema que él tiene. Por lo tanto, los remedios que se le aplican siempre serán equivocados, porque el diagnóstico está malo. Pero la palabra de Dios que no falla, la palabra de Dios que es viva y eficaz, de la cual el mundo se ríe, nos dice cuál es el problema. El problema nuestro se llama pecado. El problema nuestro se llama transgresión. El problema nuestro se llama corrupción. En teología se le llama depravación total. Totalmente corrupto, totalmente incrédulo, completamente inclinado hacia el mal. No hay cosa buena en nosotros. La única solución para todo aquello es el Señor Jesucristo. Un cambio, una transformación que pasa por la cruz. Pero autoayuda. Y los libros de autoayuda se venden como pan caliente. Pero la sociedad sigue a base de remedios. Sigue con la depresión. Siguen aumentando los suicidios. Sigue aumentando las tasas del homosexualismo. Sigue aumentando. Sigue aumentando lo vil. Sigue aumentando los robos, los asaltos, los crímenes, las drogas. Siguen aumentando, porque el ser humano tiene un problema que nadie puede solucionar a no ser el propio Dios. Tercera cosa que nosotros vemos aquí también es que este hombre, que era cojo, esperaba recibir algo de los discípulos. Cuando los discípulos llegaron y le dijeron, míranos, levanta tu mirada y míranos. Es decir, los discípulos exigieron de este hombre, exigieron atención. Coloca atención en lo que te vamos a decir. Porque llegaron Pedro y Juan y él, con su cabeza agachada, esperaba que todo fuese como siempre fue. Que fuese tirar una moneda ahí en el suelo, o en su tarrito, o en su sombrero, y listo. Pero ellos se paran y le dicen, míranos. Este es el fracaso de la humanidad. Este es el fracaso del hombre. El hombre no da atención a lo que es realmente importante y necesario. El hombre es superficial. No le agradan, no le gustan las cosas de Dios. ¿Por qué fracasó Herodes? ¿Por qué Pilato estuvo en el casi? Porque Pilato estaba convencido que no había motivo para crucificar a Jesús. No veo en él culpa. No veo en él maldad. No hay nada de malo en él. Y llega la mujer, no te metas con él, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de este justo. Este hombre justo, no te metas con él. Y en su última tentativa, él de poder, de cierta forma, de agradar al pueblo, y también de decir que Jesús era justo y que todo lo que estaban haciendo allí no correspondía, él va y se lava las manos. Pero no ser a favor de Dios es ser contra. Ser neutro aquí es ser contra. Ser admirador, contemplador es ser contra. O con Dios o contra Él. O es una o es otra. Entonces, el problema de la humanidad es que no se preocupan, no atentan para la verdad del Evangelio. Preocuparse con sus almas, indagar, inquirir,
preguntar por qué yo soy así, por qué me pasan estas cosas, por qué yo a veces soy completamente indispuesto para las cosas de Dios. Voy a investigar, voy a leer la palabra de Dios. El ser humano no hace eso. Sin embargo, la palabra de Dios dice, míranos, míranos. Coloca atención en el mensaje, en la palabra que nosotros te vamos a decir. Y él esperaba una ayuda mayor, financiera. No me van a dar un par de monedas, me van a dar dinero. Me van a dar dinero. Y eso es lo que a veces el mundo espera cuando busca las cosas de Dios. Algún beneficio. Y algo rápido, algo corto. Una oración de un pastor, de un apóstol, de un profeta, que ore por mi hijo, que ore por esto, y que se solucione de inmediato. Eso es lo que el mundo quiere. Soluciones inmediatas. Es como el Nescafé, agua caliente, una cucharada, listo, está listo el café, azúcar, está listo, rápido, inmediato. Y eso es lo que el mundo busca. Y el problema es que la iglesia, de cierta forma, también ha proyectado que esa es la iglesia que tiene para dar a las personas. Cura, prosperidad, solución inmediata para problemas superficiales. Sin embargo, la palabra de Dios va mucho más allá de esto y trata con los problemas mayores de fondo del ser humano. Y no es una iglesia, la iglesia o el grupo religioso que promete lo que Dios nunca ha prometido. Es más, que en la gran mayoría de los casos simula lo que no es verdadero. Porque no es algo ridículo que se le diga a una persona que si quiere probar, experimentar en carne propia el poder de Dios, lo vamos a empujar y se va a caer. Usted se va a caer y entonces va a entrar en otro mundo. Uno le pregunta, y bueno, ¿y qué le pasó cuando se cayó? No es que me empujaron, no es que no me acuerdo. ¡Qué profundidad!, ¿no? ¡Qué transformación! ¡Qué cosa espantosa! Un empujón. Y atrás hay otro par de lesos que están listos ahí para sujetar a la persona para que se caiga. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. O decirle a la persona, venga para acá, vamos a orar por usted, ya, de aquí usted está curada. Ya, usted aquí está curada y declárelo, dígalo, créalo, ya, decrételo. Es como cuando el chavo decía, sentía dolor, no me va a doler. Estaba con el tremendo, no me va a doler. Eso es psicología barata. Psicología barata. Eso no es un milagro. Eso es manipulación emocional. Y el verdadero evangelio nunca hará aquello. Jamás. No promete cosas que Dios no ha prometido. Si lo único que nosotros tenemos que hacer es mostrar el remedio que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros no tenemos otro mensaje. Nosotros no tenemos otro discurso a no ser el Señor Jesucristo. La solución es Cristo para el problema de la humanidad, el problema del ser humano. Solamente Jesús. Y Él basta. Nada más es necesario a no ser el Señor Jesucristo. Algunos proclaman la cura, proclaman la prosperidad, tener una casa, un palacio, tener un tremendo auto, tener tremendas vacaciones, dar la vuelta por el mundo, como si eso fuese señal de una verdadera bendición espiritual. Parece ser que de repente el diablo entra ahí en el medio y dice, ya, yo, para que crean esto, voy a dar prosperidad. A unos pocos no más. Después pueden huir estos. A unos pocos no van y como que entra en el juego. Los bienes materiales no tienen nada que ver realmente con la genuina bendición que viene de la parte de Dios. La prosperidad viene producto del trabajo, producto del estudio, producto de la dedicación honesta, pero no de un milagro que viene de la noche a la mañana. Eso no es evangelio.
no lo es. Cura, no lo es. Ese es un lenito. La solución es el Señor Jesucristo. Pedro y Juan le dijeron, míranos. Y él los observó y les dijeron, entonces nosotros no tenemos, nosotros también podríamos decir exactamente lo mismo, pero no sé hasta qué punto. Si podríamos decir la frase completa, o la primera parte de la frase, no tengo plata ni oro, hasta ahí nomás, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Pero a nosotros no nos preocupa eso, porque el poder no es nuestro, el poder le pertenece a Dios, y Dios puede intervenir cuando quiera, como quiera, en quien quiera, de la forma que Él establezca, en su palabra, porque Él es soberano para hacerlo. Sin embargo, le dijeron, nosotros no tenemos lo que tú crees que necesitas, pero lo que nosotros tenemos, esto nosotros te damos. Estos discípulos, la gracia de Dios salía hasta por los poros. Tenían un corazón completamente transformado, regenerado. Pedro había fracasado días atrás. Pedro había negado miserablemente a Jesús. Y se había arrepentido y Jesús lo restauró. Y aquí está él, lleno de la gracia de Dios. No tenemos las cosas de este mundo, pero tenemos algo mucho más glorioso y mucho más potente que esto, mucho más importante que eso, que es el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, puede ser que por la divina providencia de Dios no tengamos en esta vida grandes bienes. El apóstol Pablo dice, hay casa, hay ropa, hay comida, salud, demos gracias a Dios. Alegrémonos con ello. Dios ha sido bueno con nosotros. Sin embargo, estos discípulos no tenían esas cosas, pero tenían comunión con Dios, tenían la autoridad de Dios. Había en ellos un poder extraordinario que los gobernaba, que los llevaba a declarar ciertas cosas y que ocurrían de una forma extraordinaria. Entonces ellos fueron y dijeron, no tenemos esto, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y cuando ellos dijeron eso, dice la palabra que inmediatamente le tomaron por la mano derecha, él se levantó y anduvo. Se le afirmaron los pies y tobillos y salió saltando, se puso en pie, anduvo, entró al templo con ellos, cantando y alabando a Dios, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué le pasó a él? Fue objeto de la gracia, de la misericordia de Dios. La solución para el problema de la humanidad, para nuestros problemas, es el Señor Jesucristo. Si nosotros nos preocupásemos con Él, alimentarnos de Él, tener comunión con Él, andar con Él, vivir con Él, conocerlo a Él, glorificarle a Él todos los días de nuestra vida, los demás problemas de salud, de familia, de necesidades, un mero detalle será eso. Porque lo que nosotros necesitamos, lo que nuestra alma necesita es ser tocada por Dios. Nuestra alma necesita ser tocada por el poder del Evangelio, alimentarnos del Señor Jesucristo. Él es nuestro todo, Él es nuestra mayor necesidad. Y nosotros seremos sabios en este mundo si dedicamos toda nuestra vida y juventud a conocerlo, a amarlo, a servirle, a vivir con Él todos los días de nuestra vida. Cuando se dice, levántate y anda en el nombre de Jesús, este hombre anduvo. A eso nosotros le podríamos llamar justificación. Este hombre fue justificado. En la justificación, Dios declara algo sobre nosotros. Se nos dice algo relacionado con nosotros. Tú ahora eres declarado justo. Es decir, todos tus pecados fueron perdonados. Todos tus pecados
fueron lanzados al abismo, se fueron al desierto, no vuelven más a la memoria de Dios. Todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Eso es justificación, la mayor de todas las bendiciones que le puede suceder, que le puede ocurrir a un ser humano. Ser declarado justo, colocarse a cuentas con Dios, volver a lo normal, volver al jardín, volver a la tierra prometida, volver en este mundo de pecado a tener comunión con Dios, lo más glorioso que puede ocurrir. Hay personas que son cristianas, que no saben lo que van a comer mañana, que no saben dónde van a vivir, que no tienen de dónde agarrarse en las cosas de este mundo. Sin embargo, hay en ellas un gozo, hay en ellas una paz, hay en ellas un contentamiento extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque conocieron a Dios, conocieron al Señor Jesucristo, lo más importante y necesario. No se preocupe si vienen sus hijos, su familia a la iglesia o no, no se preocupe con eso. ¿O la iglesia soluciona problemas? ¿O aquí de cierta forma van a ocurrir milagros extraordinarios así por el hecho que la persona llegue acá? Preocupémonos con que Jesús se revele a las personas donde estén, en el estado en el cual ellas se encuentren. Porque si Él entra, llega la luz, llega la paz, llega el perdón, todo vuelve a la normalidad. El hombre en estado de pecado es como el mar de Galilea en tempestad. Y Jesús viene de noche y entra al barco. Y llega la bonanza, llega la paz. Tened buen ánimo, soy yo, no temáis. Y le habló al viento, le habló al mar, y hubo grande bonanza. Esto es lo que necesitamos nosotros. Esto es lo que necesitamos, más que dinero, más que cosas materiales, que el reconocimiento del mundo y de la gente. Nosotros necesitamos ser visitados por Dios. Necesitamos ser reconciliados con Dios a través del Señor Jesucristo. Cuando Él llega, todo se ordena, todo vuelve a la luz. Ahora realmente hay vida. Se puso de pie ante la orden y anduvo y salió corriendo, saltando, gritando y alabando a Dios. Oye, aquí no se puede hacer eso. Aquí estamos en el templo. Fervor, devoción, gozo inefable y glorioso. Es algo que nadie puede controlar. El hombre había sido alcanzado por la gracia de Dios. Eso es santificación. Levántate y anda. Justificación, gozo, andaba, gritaba, alabando a Dios. Es la santificación. Siempre estas dos gracias de la mano. Lo que Dios unió no lo podrá separar el hombre. Unió justificación con la santificación. Y aquí tenemos este hombre alabando, bendiciendo, glorificando a Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida? Nuestra mayor necesidad es de Dios. Mi alma tiene sed. ¿De qué? Es que yo soy así porque todavía no he encontrado mi media naranja. No, todavía no he encontrado el amor de mi vida. Ay, Señor, como si fuese la solución para todos los problemas. Después, unos par de metros más adelante, unos par de meses y años, ay, que me casé, pero no me casé temprano. No, como que me ando arrepintiendo, como que... Pero no hay nada que hacer ahora. Bueno, ¿y no era la solución? ¿No era la solución? Ah, a mí me gustaría tener la vida de esa persona. El trabajo de esa persona me gustaría tener. Me gustaría tener los padres que esa persona tiene. La casa que ellos tienen. Ya, pues vaya.
con poco tiempo, no, mejor donde estaba. No, mucha presión, no, aquí me critican, me tratan mal, esto y esto otro. ¿De qué tiene sed usted? ¿Qué es lo que ocupa su pensar? ¿Cuál es el mayor peso sobre su alma? ¿Es solucionar los problemas o conocer a Dios? Contemplarlo, conocerlo y gozarlo para siempre. Esta es la mayor necesidad que nosotros tenemos. Dios, su gloria, su majestad, el Señor Jesucristo. Leer lo que la Biblia dice sobre Él, meditar en ello, caminar con Dios, con Cristo, teniendo profunda comunión con Él. Como lo hizo Edwards, que salió, le costaba orar probablemente arrodillado, le costaba orar sentado. Agarró el caballo y se fue a cabalgar. Y mientras cabalgaba, meditaba en la gloria de Dios. Y dice la historia que tuvo como que un vislumbre de la gloria de Dios. Y lloraba a gritos y no se pudo contener al contemplar la gloria de Dios. Meditación, llamémosle a eso meditación, saborear la gloriosa doctrina de la gracia. Esto es lo que todos nosotros necesitamos, alimentarnos de Dios, no de la iglesia, no con gente, no con personas, no con cosas. Dios, solo Él basta, Dios. Después Él hará lo siguiente: Señor, tengo un hijo, Señor, mi padre, Señor, tengo un hermano. Ah, ya pues, espera, por gracia y por misericordia, Dios lo hará, sabiendo que todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Él hace es justo. Tampoco está obligado a obedecer a sus caprichos personales. Lo hará según su voluntad, corrigiendo todo. Señor, conviértelos para que yo tenga paz, pues, para que yo duerma tranquilo, para que en la casa haya paz. El egoísmo, nosotros no debería ser, Señor, para tu gloria, para que te reconozcan a ti como el único Dios verdadero. Y si tenemos paz en la casa, amén, amén. Dios, el Señor Jesucristo, el centro de todo. Por eso que el apóstol Pablo dice: Cristo en vosotros es todo, la esperanza de gloria. Y si tenéis a Cristo, lo tenéis todo, todo. Lo demás es mero complemento. Una bendición tras otra, estudios, trabajos, buenos amigos, un buen compañero, una buena compañera, un esposo, una esposa. Añadiduras, añadiduras. Pero si está Él, lo tenemos absolutamente todo. Levántate y anda. Ese es el mensaje del Evangelio. La solución para los problemas del hombre sin Dios están solamente en Cristo Jesús. No será la música, no será la iglesia, no será la teología, ni el pastor, ni nadie. Solo el Señor Jesucristo. La luz del mundo, la roca de los siglos, la esperanza del desamparado, el médico del enfermo, el consolador del afligido, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, del cual debemos alimentarnos todos los días de nuestra vida. A Él sea la gloria por siempre. Un día estaremos con Él por toda la eternidad. Un día podremos verle en gloria y majestad. Podremos estar con Él. Podremos un día cenar con Él. Podremos un día participar de las bodas del Cordero, mirándonos a nosotros mismos, que ya no hay más pecado en nosotros y que no hay cualquier posibilidad de poder pecar, de caer, de salir del cielo, de alejarnos de Dios a tal punto que en algún momento no lleguemos a verle más. Un día estaremos con Él por toda la eternidad, gozándonos eternamente en su presencia. Es lo más glorioso que nos podría ocurrir a nosotros. Partiésemos hoy de este mundo y nos encontrásemos con Dios. Lo más glorioso, lo más digno, la maravilla, la mejor bendición de todas. Cristo Jesús, la esperanza de nuestra gloria.
Que el Señor nos bendiga, hermanos, nos ayude, que nosotros nos alimentemos en Jesús, de Jesús, y que también podamos tener claro que esto es lo que el mundo necesita. Amén.